Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Señorías, hoy es un día de celebración. Es un día histórico por la victoria de las empleadas del hogar en su lucha organizada por la conquista de derechos laborales, de derechos de las mujeres, de derechos de las personas migrantes, en definitiva, victoria por los derechos humanos. Y digo más, la victoria, y esto tiene que quedar muy claro, no es de ningún político, no es de esta diputada, no es de ninguna diputada de esta Cámara, no es tampoco de la señora vicepresidenta, de nadie, más que de las trabajadoras de hogar y de las curas reunidas, organizadas en lucha. Que, por cierto, muchas de ellas nos acompañan desde la tribuna y desde mi grupo parlamentario. Queremos aprovechar para agradecerles a cada una de ustedes, de vosotras, y a todas también las compañeras que no han podido venir y que continúan todas juntas en lucha. Hoy el mundo es un poco más justo gracias a vosotras. Hoy, con este Real Decreto, avanzamos en la ampliación de derechos. Hoy se convalida, porque se convalidará, el fin del desistimiento como causa de extinción del contrato y la conquista del derecho al paro para las empleadas de hogar. Unas reivindicaciones de las trabajadoras que han sido acompañadas desde hace más de 5 años por diputadas y por las técnicas de Esquerra Republicana com el company Joan Tardà, el company Jordi Salvador, la companya Anna Surra, i de part de totes nosaltres volem fer un reconeixement molt especial al company jurista Josep Ariza. Muchas veces hemos predicado en el desierto por los derechos de este colectivo. Es de justicia, obviamente, reconocer los avances, señora ministra. Sin embargo, es igualmente cierto que el texto que hoy debatimos llega tarde y se queda bastante corto. Este Real Decreto empieza en su exposición de motivos prometiendo, cito literalmente, equiparar las condiciones de trabajo y de seguridad social a las personas trabajadoras del hogar familiar y las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena. Pues bien, primera decepción de servidora. Este Real Decreto no equipara nada, no equipara, porque establece indemnizaciones distintas, requisitos de fogasa distintos y derechos prestacionales distintos. Y esta distinción resulta arbitraria, injustificable y discriminatoria. Sin embargo, tanto más grave que esto es el hecho de que no se atrevan a tocar la legislación de extranjería. Como digo siempre en esta tribuna, todo lo referente a las migrantes es lo último, de lo último, de lo último, de lo último. ¡Basta ya! Pregunto al Gobierno, ¿de verdad creen ustedes que se pueden abordar una situación de las empleadas del hogar sin tocar los requisitos y el procedimiento de los permisos de trabajo y de la adquisición de nacionalidad? Es mi pauta principal y todo el mundo lo sabe, señora ministra. Las personas migrantes. Me gustaría realmente, y lo digo, no es una pregunta trampa, que alguien del Gobierno o algún ministerio que me pueda responder esa pregunta de forma muy honesta. No podemos hacer esta ley sin las personas, sin las mujeres, sin papeles, sin tocar la ley de extranjería. Es imposible. Es imposible, porque sin la regularización esta ley es incompleta y lo sabemos y estoy absolutamente convencida de que lo sabe la señora ministra. Y es que estamos hartas de que ninguna victoria sea completa, ninguna. Estamos hartas de que este Gobierno no avance hasta que se le obligue. Este Real Decreto llega tras una sentencia del TJUE. Resolvió que una situación que dejara a una de las empleadas de hogar sin derechos a la prestación de desempleo era incompatible con la normativa comunitaria. Bien, el éxito en la batalla judicial, un éxito, pero resulta que ni así se consigue consagrar derechos, y explico, porque Mariana, la compañera gallega,
que demandó e interpuso todos los recursos judiciales a su alcance hasta llegar a los tribunales europeos y conseguir su amparo, con este Real Decreto seguiría sin poder acceder a la prestación de desempleo por un injustificable régimen de transitoriedad. Me gustaría que usted me explicara, señora ministra. Señorías del Gobierno, basta ya de poner palos a las ruedas de las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar. Basta. Necesitamos equiparar derechos, no podemos esperar más. No es culpa de las empleadas de hogar que hasta ahora se haya permitido que sus empleadores y sus empleadoras contratarlas sin cotizar. No es culpa de las personas. Sus derechos en materia de seguridad social tienen que ser de aplicación inmediata. Cualquier otro régimen significa la ignominia. Voy a explicar una historia y ojalá me dé tiempo, porque tiene mucho que ver con lo que he hablado aquí y con este decreto. El 2013, las empleadas de hogar de Brasil, que fue uno de los primeros países a regular el empleo de las empleadas de hogar, consiguieron la lucha de las compañeras consiguieron que en el gobierno de Dilma Rousseff, sí, fue Dilma Rousseff, se aprobara una enmienda constitucional que igualara los derechos laborales de los y las trabajadoras de hogar y a las demás trabajadoras urbanas y rurales. En aquella época, fijaros, Bolsonaro era diputado. Fue el único voto en contra del Congreso de los Diputados de Brasil contra la ley de las trabajadoras del hogar. Resulta que hoy Bolsonaro es presidente y ha ido desmontando esa ley conseguida en el 2013, ha ido desmontando, por cierto. El próximo domingo esto se acaba. Señoría, debe porque finalizar, gana Lula. por favor. Acabo. Debe finalizar, sí. Acabo. Una palabra. ¿Por qué hablo de Brasil? Porque tiene mucho que ver con España, por la herencia colonial esclavista, porque el trabajo de hogar sin derechos reconocidos. Gracias, señoría. Tenía su tiempo. Gracias.